Se habla mucho de cultura, se habla mucho de apoyos, pero ¿qué pasó en esta 22ª edición en la Feria del Libro Primavera de Letras aquí en Cortázar, Guanajuato? Escuchemos a los expositores, escuchemos a quienes participaron en la Expoferia Primavera de Letras 22ª edición aquí en Cortázar, Guanajuato. Amigos, me encuentro aquí en la 22ª edición Feria Primavera de Letras en Cortázar, Guanajuato, con José Andrés Márquez Frías, a quien le agradezco esté conversando con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la entrevista y a los televidentes que nos ven. Tú construiste esta obra histórica, una investigación histórica sobre este municipio, más de 300 años. Sí, bueno, yo me di a la tarea de investigar todo el contenido en las andanzas de Guanajuato capital, el Archivo Provincial Franciscano de aquí de Celaya y en los archivos de la Ciudad de México. Entonces fue una labor grande y aparte de escribirlo, lo publiqué por mi cuenta. Es una labor que tú haces prácticamente para honrar este municipio donde creciste. Así es, porque bueno, tengo la carrera de historiador y el apego a la tierra me incitó a escribirlo. Historiador, ¿y qué fue lo más importante en tus hallazgos de esta investigación de los 300 años de Cortázar? Híjole, hay muchas cosas interesantes del pueblo, porque bueno, desde el nombre que muchos piensan o nos achacan que no lo sabemos pronunciar, que es Cortázar, y aquí les explico por qué sí se puede pronunciar Cortázar. No hay ningún error fonético ni ortográfico. Por ejemplo, el de nombre de Yayudegno, que no hay ningún escrito donde se diga que aquí se llamaba Yayudegno, pero hay la tradición, e investigué de dónde proviene y qué significa realmente. Que Yayu es amole y Degno queda un poco ambiguo, que no se sabe si es agua o flor, pero los dos nombres son otomíes. Y bueno, una cantidad impresionante de información que nos llevaríamos un buen rato hablando de Cortázar, pero estas dos creo que sí son algo relevante para Cortázar. ¿Hace cuánto terminaste esta investigación? La publiqué en el 2016, pero ya la tenía ahí guardada por falta de apoyo económico y de tiempo, y dije, bueno, ya tuve un dinero y dije, aventurarnos a publicarlo. ¿Fue de autor entonces esta edición? Sí, no hay ningún editorial, lo publiqué. ¿Hay apoyo gubernamental? No, nada. Fue una aventura realmente, es una aventura. Ajá. Es complicadísimo patrocinarse uno mismo la investigación y la publicación. ¿No te apoyó el Estado en nada? Nada. La investigación la fui llevando poco a poco, tardé como 10 años en hacerlo, porque como también doy clases, o me dedicaba a la investigación o me dedicaba a dar clases. Así es que solo en vacaciones me dedicaba a buscar la información y a escribir, y por eso me tardé 10 años, pero si le hubiera dedicado de tiempo completo, yo creo que en 6 meses, un año, fácil sí lo hubiera sacado. Ah, ok. Sí lo hubiera sacado. Más sí. Fácil, pero no era tu prioridad tampoco. Pues también por el factor económico, también de obtener ingresos personales. ¿Y has tenido ya una participación en varias ediciones de esta Feria del Libro? Sí, he tenido... ¿Lo presentaste en 2016? Sí, en el 2016, y ahora otra vez el domingo próximo, o sea, mañana, voy a hablar de Cortázar. El título de la plática se llama Historia e Identidad de Cortázar, y voy a tratar de meter datos novedosos que sigo investigando sobre Cortázar. Ah, ok. Sí, sigo investigando, hay cosas muy ricas. Si hubiera tenido más dinero para este libro, vendrían nuevas ediciones con actualizaciones. Esperemos que sí. Por ejemplo, ahorita ya me metí al archivo del registro civil, sí, y contiene una cantidad impresionante de información que nos puede ayudar a entender más Cortázar. Sí, saqué información de la cantidad de muertos que hemos tenido año tras año, desde 1861 hasta el 2015, okay, así como nacimientos.
Entonces esto lo voy comparando con la historia de México y vamos viendo por qué más muertos, por qué más nacimientos. A ver, este es un momento muy violento en la República Mexicana. Curiosamente sí. ¿Cómo está ubicado Cortázar en su línea de historia? Pero resulta que en la Revolución Mexicana hubo más muertos que ahorita. Ajá. Sí, en la Revolución Mexicana yo he encontrado que hay años que tuvieron hasta 800 muertos por año. Ok. Y aquí hay como 400 por año. Ok. Sí, pero también en la Revolución hubo más muertos por epidemias, por la guerra, por hambruna. Y aquí es más por la violencia. Ah, ok. Sí. Eran factores más diversos. Sí. Sí, son diversos los factores, aunque lo que no puede lograr es acta por acta porque son más de 70,000 actas. Y entonces sí se requiere una labor titánica. Pero por lo mientras sí, de hecho también... Necesitas toda una empresa. Sí. Bueno, la labor histórica sí es compleja. Ajá. Igual que cualquier carrera es compleja, la investigación es compleja, pero es satisfactoria, realmente satisfactoria. Sí, bueno, encontré sobre... No llega a Maximiliano, a Cortázar, perdón, pero sí encontré que del 1863 a 1867 no hay registro civil. Eso es cuando llega el gobierno imperial a Cortázar. Ajá. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea juarista desaparece o no tiene vigencia en el imperio. Entonces no hay registro civil en esos años aquí. Y llega una autoridad que no sabemos quién haya sido, Sí. pero sí llega alguien. Ok. ¿Sí? Entonces datos así nos vamos a ir encontrando en las investigaciones. ¿Y Sí. cómo ha sido tu experiencia de estar presentando el libro del municipio aquí en esta feria, donde ya llevan 22 años promoviendo este festejo literario? Bueno, he tenido respuestas de parte de la gente en la adquisición del libro, ya sea en la feria o en otros lugares de aquí del municipio. ¿Cómo te va mejor? Pues depende, porque por ejemplo cuando empecé en la inexperiencia que me faltaba de venta, que no tenía experiencia, tocaba puertas, consultorios y despachos y afortunadamente tuve una buena recepción. Pensé que iba a costar un trabajal y no, los profesionistas abrigaron de inmediato la adquisición del libro y en el jardín que me ponía también la gente preguntaba y lo adquiría. Creo que sí se ha interesado la gente de Cortázar. Correcto. Sí. ¿Y cómo ves la feria en esta evolución? Ya son 22 años de esta tradición. Bueno, ha bajado un poco la asistencia, ha bajado considerable. Sí, exhortamos a la gente a que venga porque es necesario cultivarse y entender que la cultura también es una parte necesaria para salir adelante, enriquecernos y disminuir toda esta situación de violencia que estamos viviendo. Ajá. Pero la movieron de fecha, ¿crees que eso sea un factor? No sé, platicando con la gente creo que sí, porque era como antes de Semana Santa, si no mal recuerdo. Sí, y ahora es en mayo. Así es. Entonces dicen que como se viene el día del trabajo, el día de las madres, el día del maestro, se hicieron gastos y entonces ya no quieren hacer gastos. Podría ser una causante. Ajá. Sí, pero... ¿Cómo crees que puedan promover más la feria? Bueno, es interesante pregunta. Yo creo que invitando a las escuelas, invitando a las escuelas. ¿No han venido muchas? Poco en esta ocasión, pero sí exhortar a las escuelas a que vengan. Hay 3 universidades ya aquí. Sí, la Politécnica. ¿Te llama la atención o has visto una buena cantidad de jóvenes? ¿Crees que hace falta? Porque esta es una ciudad prácticamente universitaria. De hecho ya está volviendo universitaria Cortázar, porque bueno, tiene un número importante en escuelas, no solamente de universidad, también de bachillerato, ya hay videobachilleratos en buena cantidad de comunidades y secundarias, primarias, están arriba de 100, 150 en todo el municipio por nivel. Entonces aquí su asistencia pues sí ha disminuido, pero esperemos que vengan. ¿Por qué crees que deben adquirir las personas de Cortázar y las que no son de Cortázar este libro? El de Cortázar, ¿por qué? Pues porque Cortázar es poco conocido históricamente. Sabemos datos del 5 de mayo de 1721, Sí. pero no sabemos qué hay atrás del
5 de mayo de 1721. Sabemos, por ejemplo, que hubo otomíes, pero no sabemos realmente cuál es la identidad otomí que tenemos, si realmente fue poblado por otomíes o no, o alguien nos lo contó. Necesitamos saber, por ejemplo, la traza urbana del centro es una traza del siglo XVIII. Entonces, cuando estamos caminando por el centro, estamos caminando por calles del siglo XVIII cuando se funda Cortázar. Entonces, eso lo plasmo en el libro. Y hay que conocer para saber dónde estamos, porque muchas veces nos dicen, es que Cortázar no tiene historia. No, sí tiene, lo malo es que no la conocemos. Entonces, con este libro yo invito a los cortazarenses a que conozcan más Cortázar y se enorgullezcan de Cortázar por lo que somos. Correcto. Sí, por eso yo creo que sí, en las escuelas los maestros deberían adquirirlo para que le enseñen a los alumnos lo que somos como comunidad, tanto ciudad como municipio. ¿Y cómo definirías nuestra identidad hoy? Buena pregunta, es una pregunta compleja. Ahorita sí, como dice la comunidad, me agarras de bajada, pero yo digo que sí tenemos mucha historia. Bueno, 300 años no es poco. La fiesta de Corpus Christi es una parte de la identidad, al igual que Todos Santos, pero creo que como cortazarenses tenemos, tanto en ciudad como en el municipio, una vastedad de historias e identidades que nos pueden enriquecer. Geográficamente hay cortazarenses que no conocen la Gavia, o sea, con ganas de ahorcarlos, sí. Y la Gavia es un paisaje, sí, es un paisaje fantástico. Hay muchas personas que se automarginan a solamente el jardín. Sí, y la Gavia, la cañada, sí, el Culiacán mismo. De hecho, hace poco vinieron 150 jóvenes del estado de Guanajuato que me pidieron que les diera un recorrido y los llevé al Cerrito Colorado, a la punta del cerrito, y se quedaron impresionados de la vista que el Cerrito Colorado nos ofrece del Bajío, sí, y de los cerros de alrededor. Esa es una identidad en el ámbito geográfico que no podemos descartar. Necesitamos recuperarla a plenitud. Sí, e históricamente es saber que si nos llegamos a llamar en una ocasión San José de los Amoles, saber por qué San José y por qué Amoles. La planta del amole ya no la conocemos, mi generación ya no la conoce, mucho menos las generaciones de hoy ya no la conocen, entonces la hemos perdido. Hay que buscar, y que ahora nos llamamos Cortázar, pero sin olvidar que fuimos ese San José de los Amoles, independientemente de si uno cree o no en religiones, pero saber que tuvimos una identidad, al final de cuentas, llamada así San José de los Amoles, y saber por qué Cortázar, que Cortázar es por un militar de la Guerra de Independencia, llamado Luis Cortázar, no Luis Cortázar, Luis Cortázar. Sí, porque en la documentación de la época nunca se acentuaba Cortázar. Sí, entonces es correcto Cortázar, y saber que por él, que llegó aquí un 16 de marzo de 1821, se proclamó a favor del plan de Iguala de Iturbide en favor de la independencia de México. Sí, eso es lo que debemos reconocer, rescatar y llevarlo por todos lados. Correcto. ¿Algo que quisieras agregar? Pues nada más a los cortazarenses decirles que no se avergüencen del pueblo, porque el pueblo tiene mucha identidad, que hay chismes, en todos los pueblos y trabajos hay chismes, así es que siéntanse orgullosos de ser cortazarenses. Bien, muchas gracias. Las palabras de José Andrés Márquez Frías, aquí en la 22ª edición Primavera de Letras en Cortázar, Guanajuato. Sí, gracias a ustedes, muy amables.